más, estamos en la sala de abordar, en la sala de espera para nuestro vuelo. En esta ocasión vamos a Kandahar. Y bueno, vamos a sentarnos al baño rápidamente y a esperar a que nos llamen para abordar. Si no te perdiste el episodio anterior de este documental, seguro recordarás que visitamos el Valle de Panjshir al norte de Afganistán, lugar donde nació el héroe nacional de Afganistán, Ahmad Shah Massoud. Y ahí te platiqué la historia sobre cómo Massoud dirigió a un grupo guerrillero para defender al Valle de Panjshir ante el ataque de los soviéticos durante los años 80. Y posteriormente, durante los años 90, defendió a Afganistán ante los primeros ataques de un nuevo grupo paramilitar denominado los talibanes. Pero ¿quiénes eran estos talibanes? ¿De dónde surge el nombre? Sus intenciones y los ideales que han llevado a los talibanes a cometer tantos actos de violencia y de terror que vemos en los noticieros. Para responderte estas preguntas y explicarte a fondo los orígenes y la historia de los talibanes, en esta ocasión te llevaré de viaje desde Kabul, la ciudad capital de Afganistán, hasta la ciudad en la cual hace 25 años surgió un pequeño grupo de menos de 20 personas denominados los talibanes y que hoy, 25 años más tarde, se han convertido en una fuerza militar prácticamente indestructible y no precisamente por el armamento o el número de soldados, sino por su ideología. Queridos amigos, el día de hoy viajaremos hasta Kandahar, Afganistán, la cuna de los talibanes. Una vez más me encontraba en el aeropuerto de Kabul, en el cual a 2 meses de la toma de poder por parte de los talibanes, aún se lograba percibir un ambiente de hospitalidad que daba la bienvenida a los viajeros que hasta ese momento aún podíamos visitar Afganistán. En mi caso, como mexicano, era uno de los pocos turistas extranjeros en el país en ese entonces y prácticamente el único registrado para este vuelo a Kandahar. Ya en el autobús comenzamos el recorrido hasta la puerta de nuestro avión y en el camino observé algunas cosas que seguro te van a interesar ahora que sabes más sobre Afganistán, empezando por esa enorme foto de Ashraf Ghani, un señor que en aquel momento, cuando yo grabé este video, aún era el presidente de Afganistán y su foto estaba en este y todos los demás aeropuertos que conocí de este país. Amigos, acabamos de tomar nuestro paseo en el autobús para transportarnos de la terminal a la puerta del avión. Literalmente hicimos eso, abordamos el autobús, se dio la vuelta y nos vamos a bajar aquí. Este es el avión que vamos a abordar, ahorita nos vamos para Kandahar. Al abordar el avión y mientras caminaba hacia mi asiento, una vez más recibí comentarios de algunas personas que pensaban que yo también era afgano y me hablaban de manera muy casual en su idioma local. De México. Bueno amigos, ya estamos a bordo de otro vuelo más aquí en Afganistán, en esta ocasión volando de Kabul a Kandahar, la segunda ciudad más grande e importante de Afganistán, pero además de todo con una historia bastante interesante, ya que en el tema de la guerra, en esta última guerra que se ha estado peleando en los últimos 20 años, Kandahar fue la ciudad que vio nacer, fue la ciudad en donde se creó el grupo conocido como los talibanes. Además fue la primera ciudad que lograron capturar durante su expansión desde el sur de Afganistán hacia la capital en Kabul, previo a que fuera la invasión de Estados Unidos aquí en Afganistán. Una ciudad con mucha historia, sobre todo muy relevante en el tema de la guerra contra el terror, de las guerras de Afganistán, y vamos ahora a volar a Kandahar para conocerla. Una vez a bordo de nuestro Boeing 737 de la aerolínea afgana Kam Air, comenzamos con el pushback y desde la ventanilla yo estaba grabando a los aviones de otras aerolíneas extranjeras como Fly Dubai y Emirates, sin imaginar que en tan solo 2 meses más a partir de ese día, aquellas aerolíneas ya no volverían a pisar este aeropuerto durante un tiempo indefinido.
Y en relación a la enorme foto del presidente en la terminal, como ya sabrás si viste las noticias, el día 15 de agosto de este año, cuando los talibanes llegaron a Kabul, el entonces presidente Ashraf Ghani fue invadido por el miedo a ser asesinado por los talibanes y tomó un vuelo para huir del país, dejando un vacío en el poder y el camino libre para los talibanes. Así que aquella foto que grabé durante el mes de mayo es una de las cosas que ya no vas a encontrar en este aeropuerto si pudieras visitarlo en la actualidad. Pero además de las fotos, otra cosa que llamó mi atención mientras nos dirigíamos a la pista para el despegue fue la presencia de vehículos y aeronaves de las Naciones Unidas, con lo cual te puedo responder la duda que muchos tuvieron cuando el tema de Afganistán invadió todos los noticieros, ya que muchos se preguntaban el por qué la ONU no hacía nada ante la retirada de los Estados Unidos y el problema de los talibanes. Y la respuesta es que la ONU ya estaba ahí desde hace mucho tiempo. De hecho, si viste los primeros episodios de este documental, recordarás que te platiqué sobre un pueblo que fue construido por la ONU para darle hogar a cientos de familias que huyeron al exilio durante la guerra afgano-soviética. Y ahora, con la presencia de la ONU y el ejército de Estados Unidos en el país, pudieron regresar a Afganistán. Pero todo eso ya cambió, y aquellos aviones y helicópteros de la ONU que vi durante el mes de mayo ya se retiraron del país. Y en cuanto al ejército estadounidense, desde aquellos días en los que yo estuve en Afganistán, ya quedaba menos de la mitad de las tropas en el país, y muy rara vez me tocaba ver soldados o vehículos estadounidenses como ese par de helicópteros que sobrevolaban la ciudad de Kabul justo antes de nuestro despegue. Después de nuestro vuelo de poco más de una hora y justo antes de nuestro aterrizaje en Kandahar, yo comencé a poner especial atención a la vista desde mi ventanilla y a los alrededores, debido a que justamente en este aeropuerto y varios kilómetros a la redonda se encuentra, o mejor dicho, se encontraba, una de las bases militares estadounidenses más grandes e importantes del país. De hecho, si observas con atención, notarás que justo antes de llegar al aeropuerto se alcanzan a ver algunas bases militares, y en el momento en el que aterrizamos también se veían a lo largo de todo el aeropuerto una gran cantidad de hangares, carpas y plataformas similares a las de la zona militar del aeropuerto de Kabul. Pero aquí en Kandahar, para este punto de mi viaje durante mayo del 2021, ya casi toda la zona militar estaba prácticamente vacía. Eso sí, a pesar de la ausencia del ejército estadounidense, por lo menos sentí que este aeropuerto estaba protegido al ver uno de los globos aerostáticos de vigilancia, de los cuales ya te había platicado y te había mostrado en otro aeropuerto de Afganistán. Y al acercarnos a la terminal, pude ver que en este aeropuerto aún tenían vehículos y militares del ejército afgano, que aunque no parecían tener el mismo poder ni en número de tropas ni en armamento, al menos nos brindaba una sensación de seguridad y tranquilidad suficiente para recorrer este destino. Y así fue como llegamos al aeropuerto Ahmad Shah Baba, el aeropuerto internacional de la ciudad de Kandahar. Amigos, bienvenidos a Kandahar, Afganistán. Al bajar del avión, caminamos hacia la terminal para recoger nuestra maleta y durante todo el trayecto, como amante y apasionado de la aviación, yo iba muy ilusionado por estar en este aeropuerto que muchas veces ya había visto en documentales o en las noticias, y ahora me encontraba conociendo cada parte del aeropuerto y escuchando a la gente hablando en su idioma local. Ya en el estacionamiento, yo venía siguiendo a Maddie, que sin decir mucho parecía saber perfectamente a dónde nos dirigíamos. Y así fue como llegamos hasta un taxi que ya nos estaba esperando y que sería nuestro taxi con nuestro propio conductor privado durante los próximos 2 días. Y por si aún les quedaban dudas sobre cuál es el auto favorito de los afganos, en esta ocasión también se trataba de un Toyota Corolla.
Amigos, ya nos vamos a subir al taxi para irnos al hotel y me dice mi guía que aquí nuevamente tengo que utilizar la pashmina, me tengo que cubrir la cabeza y ya saben lo que eso significa. Cuando tenemos que cubrirnos la cabeza quiere decir que estamos en una ciudad o en un pueblo o en algún lugar en donde hay presencia de algún grupo que no quisiéramos hacer enojar o incomodar. Entonces, bueno, nos vamos a ocultar para que no parezcamos extranjeros y para que pasemos desapercibidos. Thank you. Bueno, ahora sí ya estamos camuflajeados, ahora sí ya parecemos afganos. Me acaba de decir nuestro conductor, bueno, no me dijo a mí, pero le dijo a mi guía que parezco afgano. Ya van varios y me gusta. Vamos a salir ahorita por esta parte de la seguridad. Tenemos que guardar la cámara porque no podemos grabar aquí. Para salir del aeropuerto de Kandahar, nuevamente tuvimos que pasar por una serie de filtros militares, muy similar a la salida del aeropuerto de Kabul, solo que aquí en Kandahar, el recorrido entre los inmensos muros, alambres de púas y barricadas era unas 3 veces más largo y parecía más una pista de obstáculos o una especie de laberinto en una zona de guerra. Lógicamente, en el tema de fotos o videos, aquí también estaba prohibido grabar a los militares o a los puestos de control. Pero para este documental yo necesitaba tener un registro de cómo era la seguridad en los aeropuertos durante aquel entonces, así que me arriesgué a realizar algunas tomas de manera muy discreta con mi celular y así poder mostrarles a través de este documental la manera en la que el gobierno afgano protegía a los aeropuertos semanas antes de la toma de los talibanes. Y así, después de pasar casi 15 minutos atravesando toda una serie de puestos de revisión y barricadas, finalmente salíamos de la zona militar del aeropuerto y nos incorporábamos a una enorme avenida que conecta al aeropuerto con la ciudad de Kandahar para dirigirnos a nuestro hotel de este destino. Y en el camino, mientras observaba con atención a otros vehículos, a la gente local y a su manera de vestir, no podía dejar de pensar que fue justo en esta ciudad de Afganistán en donde hace 27 años nació el famoso y temido grupo talibán, y que como dato curioso, se podría decir que en sus orígenes era un grupo de personas con buenas intenciones y una especie de defensores del pueblo, algo así como los héroes o los buenos de la película, pero que lamentablemente con el paso de los años, muchas cosas se salieron de control y ahora es uno de los grupos más temidos en el mundo. Pero todo esto ya lo entenderás mucho mejor cuando conozcas bien la historia de los talibanes, y para llegar a eso, tenemos que platicar sobre sus orígenes, pero sobre todo, hablar sobre la vida y la historia del hombre que creó a los talibanes. Era la década de los 60s y en una ciudad al sur de Afganistán llamada Kandahar nació un niño llamado Mohammed Omar, que durante su infancia y juventud fue una persona muy introvertida y enigmática, cosa que de alguna manera le ayudaría en un futuro para construirse una imagen muy mística entre sus seguidores, como si de un elegido se tratara. Mohammed Omar era hijo de unos campesinos suní de la etnia Pashtun, y este dato es muy importante que lo sepas, porque tanto su inclinación islámica suní como sus raíces de la etnia Pashtun jugarían un papel muy importante en la ideología y los hechos que estaban por venir. Verás, en la religión del Islam, como en muchas otras, han existido diferentes sucesos en la historia que provocan una división de creencias e ideales dentro de la misma religión, y en el caso del Islam, en algún punto de la historia, estas diferencias provocaron que los musulmanes se dividieran en dos grandes variantes del Islam, conocidas como el Islam suní y el Islam chiita. Y para entrar a detalles sobre la historia y diferencias que incluso han provocado grandes guerras entre estos dos grupos de la misma religión, tendríamos que dedicar todo un documental y viajar a ciertos países clave del Islam para mostrarte los lugares históricos y poder contarte la historia completa, cosa que definitivamente haré en un futuro para grabar un documental para mi canal. Pero por ahora, y para entender lo que pasa exclusivamente en Afganistán, basta con que sepas que entre estas dos variantes del Islam, los Shia y los Sunni, existen dos países que llevan siglos peleando por implementar cada uno su propia versión del Islam. Por un lado, Arabia Saudita, tratando de esparcir la versión del Islam suní por todo el mundo. Y por otro lado, Irán intentando hacer lo mismo con la versión contraria del Islam,
la versión chiita. Pero el problema es que todo este debate por decidir quién tiene la razón sobre la verdadera historia del Islam ha provocado grandes guerras, pero de una manera muy similar a lo que pasaba en la Guerra Fría, en la cual las dos grandes potencias no se atacaban entre sí, pero en lugar de eso apoyaban a otros países más débiles con armas y dinero para hacer frente a los musulmanes de la ideología contraria y así poder ampliar su influencia sobre el mundo. Y todo esto te hará mucho más sentido cuando lleguemos a esa parte de la historia en la que los mismos talibanes recibieron el apoyo de algunos países y millonarios fuera de Afganistán, pero por ahora continuaremos con nuestro camino hacia el hotel para registrarnos y ya estando ahí te seguiré contando sobre la vida e historia de Mohamed Omar y los talibanes. Ya llegamos a el hotel, no sé cuál es, como una zona residencial, muy tranquilo, se me hace como más tranquila esta ciudad que todas las que hemos visitado y más bonita. Vamos a bajar nuestras cosas y a instalarnos en el hotel. Al llegar a nuestro hotel, un guardia de seguridad me dijo que tenía que revisar mis maletas antes de permitirme subir a la recepción en el segundo piso. Y como este guardia vestía un uniforme militar y tenía un rifle AK-47, lógicamente no tuve ningún problema en que abriera todas mis maletas y revisara todo lo que quisiera. Nice. Amigos, bienvenidos a nuestra habitación en Kandahar. Vamos a instalarnos y a conocer la ciudad. Ok, amigos, ahora sí, ya nos instalamos en la habitación. Ya me quité la pashmina que traía en la cabeza porque hace muchísimo calor y me estaba acalorando demasiado. Hace mucho calor aquí en Kandahar, pero la seguridad es primero. Ahora les voy a dar el room tour de nuestra habitación en la que vamos a estar viviendo, no sé si una noche o dos, pero vamos a estar aquí por lo menos una noche en Kandahar. De este lado tenemos el área de televisión. Wow, tenemos un perfume. Esto es para todos los huéspedes, para que todos olamos. Ay, qué rico huele. Huele muy intenso este. Ok, y bueno, además de un perfume y los controles de la televisión, tenemos por acá un ropero. En el ropero alguien nos dejó ahí su etiqueta del equipaje y tenemos lo que es, creo que el Corán y más perfumes. ¿Este qué es? ¿Perfume? No sé. Bueno, de este lado tenemos el área de las camas. Una cama individual, una sala, nuestro frigobar que está apagado y una cama queen. Por este lado tenemos una ventana que da a nada, a una especie de como callejón. Wow, tenemos terraza, qué bonito, órale. Por acá tenemos el baño, que aquí es donde está lo interesante. Nuevamente un baño de... ¡Ay, huele feo! Un baño de estos que son como un hoyo en el piso. Ay, estos no me gustan, son muy incómodos para hacer, pero bueno. Y la regadera. Vamos a relajarnos un poquito. A las 7:30 vamos a ir a cenar y después vamos a ir mañana a recorrer la ciudad. Ahorita no, porque no es seguro. Entonces, por lo pronto vamos a trabajar aquí en la habitación. Y bueno, ahora sí, ya instalados en nuestro hotel y antes de irnos a dormir, te voy a seguir contando la historia de Mohamed Omar y cómo fue que creó al famoso grupo Talibán. Era la época de los 70s. Mohamed Omar ya estaba en sus años de juventud y en 1979 comenzó una nueva guerra con la entrada de la Unión Soviética a Afganistán, considerada por algunos como una invasión y por otros como una ayuda de los soviéticos al gobierno comunista de aquel entonces en Afganistán. Como quiera que sea, este nuevo conflicto conocido como
como la Guerra Afgano-Soviética, y de la cual te platiqué más a fondo en el episodio anterior, provocó que la familia de Mohamed Omar, al igual que muchas otras, se vieran obligadas a emigrar y abandonar sus tierras para irse a buscar refugio en otro lugar seguro. Muchas de estas familias migraron a las ciudades o incluso tuvieron que cruzar la frontera por las montañas hacia Pakistán o Irán en busca de un lugar seguro. Esta crisis migratoria se intensificó cuando los soviéticos, desesperados por no poder contener a los mujahideen de los cuales te platiqué en el episodio anterior, pasaron a una estrategia más radical atacando aldeas y pequeños poblados repletos de gente inocente, como Mohamed Omar y su familia. Y es que aunque los soviéticos tenían mejores armas que los guerrilleros mujahideen, los mujahideen luchaban solo donde tenían ventaja táctica, en los terrenos que conocían muy bien y donde les era más fácil retirarse y esconderse, como en sus aldeas o en las montañas. Además, muchos de estos guerrilleros eran más bien campesinos, así que era muy difícil distinguirlos de entre la población civil. Este problema se hizo muchísimo más fuerte cuando, ya entrados en la guerra afgano-soviética, varias fuerzas políticas y religiosas fuera de Afganistán comenzaron a meter sus manos de manera muy discreta en esta guerra para proteger sus propios intereses. Tal es el caso de Estados Unidos y Pakistán, quienes apoyaron con dinero y armamento a los grupos guerrilleros de los mujahideen. Estados Unidos, interesado en que los afganos frenaran el avance del comunismo en Afganistán, y Pakistán, siendo un estado islámico, interesado en que los afganos frenaran la amenaza que el comunismo representaba para el Islam. Esto lógicamente puso a los soviéticos en aprietos, así que dejaron de tentarse el corazón con los civiles y comenzaron a realizar ataques más violentos y sin distinción. Bombardearon aldeas y sembraron minas en los campos. Muchas de ellas incluso siguen activas hasta el día de hoy, 40 años después. Y todo esto lo hicieron sobre todo para obligar a los pobladores a abandonar el campo y sacar a los mujahideen de sus escondites. Y es aquí donde regresa a nuestra historia el pequeño Mohamed Omar, quien por esa razón y por la muerte de su padre cuando él aún era un niño, tuvo que mudarse a Uruzgan, una aldea muy pobre pero no tan afectada por el conflicto. Ahí en Uruzgan tuvo la oportunidad de continuar con sus estudios religiosos en algunas escuelas religiosas musulmanas, a las cuales se les conoce como madrasas, y estas madrasas, además de ofrecer una educación gratuita, tienen como principal objetivo la enseñanza del Corán, que es como la Biblia para los musulmanes. Ahora, algo que es importante aclarar es que muchas de estas escuelas madrasas eran administradas por líderes religiosos que pertenecían a partidos fundamentalistas en Pakistán, un país cuya frontera se encuentra muy cerca de la ciudad donde vivía Mohamed Omar, y muchos de estos partidos estaban estrechamente relacionados con el Servicio de Inteligencia Pakistaní, o el ISI por sus siglas en inglés, que es como la CIA de Estados Unidos, pero en este caso de Pakistán. ¿Y recuerdas que te dije que Mohamed Omar y su familia pertenecían a una etnia conocida como los Pashtun y que eso era muy importante? Pues bueno, si observamos un mapa de Afganistán que nos indique la variedad de etnias que habitan en el país, lo primero que notarás es que hay una gran diversidad de etnias divididas por todo el territorio. Y si tú viste los primeros episodios de este documental, seguro ya podrás entender que esto se debe a que desde hace varios siglos una gran cantidad de imperios y civilizaciones han pasado por aquí, lo cual contribuye a que los afganos en la actualidad tengan tantas diferencias entre sí y sean descendientes de civilizaciones tan variadas como los mongoles, los persas y los griegos, entre muchas otras. Pero además de la variedad étnica de Afganistán, en este mapa notarás que la etnia predominante en Afganistán es la de los Pashtun, abarcando casi todo el sur de Afganistán. Y si a esto le agregamos el mapa de Pakistán, notarás que la etnia de los Pashtuns abarca una gran región de ambos países, al sur de Afganistán y al norte de Pakistán, y se encuentra dividida por la frontera entre Afganistán y Pakistán, misma que fue delimitada mucho después de que los Pashtun ya habitaban en toda esta región. Y es por eso que Pakistán, a través del Servicio de Inteligencia Pakistaní ISI, buscaba promover una especie de nacionalismo religioso pashtun, invirtiendo mucho dinero e influencia en las madrasas del sur de Afganistán para tener un mayor control de las relaciones políticas y comerciales con su país vecino. Pero Pakistán no era el único interesado en esta causa, ya que muchas de esas madrasas eran financiadas también por familias adineradas de Arabia Saudita que, como ya te había platicado, en competencia con Irán también querían extender su influencia del Islam suní por esta región de Asia Central. Y todo esto, lógicamente, influenció muchísimo en el pensamiento de Mohamed Omar, logrando que se convirtiera en un famoso líder religioso conocido por su fanatismo y su mano dura contra todo lo que pudiera ser considerado una desviación del Islam.
Buenos días, amigos, estamos preparándonos para salir. Ya me estoy acomodando aquí mi turbante porque recuerden que estamos en Kandahar, y en Kandahar está al sur del país, que está mayormente pues gobernado, se podría decir, o dominado por grupos talibanes. Entonces es una ciudad en donde hay demasiados talibanes y no queremos meternos en problemas, no queremos llamar la atención de nadie que no queramos llamar la atención. Así que bueno, vamos a empezar el día. Estamos en la habitación, en este hotel, en esta casa de huéspedes que nos quedamos durante una noche. Hoy nos vamos de regreso a Kabul, pero bueno, vamos a disfrutar ahorita de un rico desayuno que me trajeron a la habitación. No sé qué es esto, pero huele como... se me hace que es... no sé qué es. Es como huevo, yo creo, tal vez. Y esto que es como un chocolatito caliente o un café con leche. Y el naan, que en todas las comidas no puede faltar. Muy rico ese pan. Vamos a desayunar y nos vamos a recorrer la ciudad. Vamos a estar aquí como 4 horas en Kandahar. A las 2 de la tarde tenemos que regresar al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a Kabul. Dos personas que serán... Al salir de nuestro hotel y en camino a la primera parada de nuestro tour por Kandahar, tuve la oportunidad de apreciar con más detalle a la gente y a los paisajes de esta ciudad, que a diferencia de Kabul o Herat, en donde ya había estado, aquí todos se veían más relajados, no había tanto caos en las calles y en general la ciudad parecía estar más limpia y organizada. Otra cosa que también llamó mi atención es que muchas familias afganas se transportaban en motocicletas y era muy común ver a familias completas de hasta 5 integrantes y todos muy bien acomodados y balanceados en una misma moto. En cuanto a las mujeres, era muy raro encontrarlas en la calle y cuando llegaba a ver alguna, generalmente caminaban en grupo y casi todas cubiertas por completo con un atuendo musulmán llamado burka. Ya en las afueras de Kandahar, estábamos llegando a la primera parada de nuestro paseo. Se trata del santuario Baba Wali y lo interesante de este lugar es que fue construido por orden de un antiguo gobernador de Kandahar que en los años 90 era un líder mujahideen, y este santuario, que costó millones de dólares, fue construido en honor a Baba Sahib, un antiguo sufí islámico considerado como una especie de santo muy importante para el Islam, y precisamente por ese motivo a este lugar solían venir miles de personas en peregrinación y era muy popular entre los habitantes de Kandahar para un día de convivencia familiar, aunque hoy en día, y por el peligro de los talibanes y la guerra que se vive actualmente en este país, lo que yo pude ver mientras grababa estos videos fue un lugar que lucía completamente vacío y desolado. Estamos en este templo en Kandahar, en las afueras de Kandahar. Podemos ver bastante seguridad aquí de este lado. Y me estaba platicando Madi que en 2018 él vino. Allá se alcanza a ver un puente y tal vez sea difícil percibirlo, pero la parte final del puente está destrozada. Él me platicaba que en 2018 vino y el puente estaba en buen estado, todavía estaba normal. Y hace pues 1 o 2 años explotaron el puente, lo dinamitaron. Y me platica que la villa que está de aquel lado del puente ahorita pues ya no podemos ir, es bastante inseguro y de hecho en ocasiones desde aquí se alcanzan a escuchar disparos. Toda esta zona, toda la ciudad de Kandahar, toda esta área del país es habitada en su mayoría por gente pashtun. Entonces pues bueno, no precisamente todos son talibanes, pero sí todos los talibanes son pashtun y la mayoría de la comunidad pashtun apoya a los talibanes. Entonces a pesar de que no sean específicamente talibanes, mucha de la gente que vive en estas ciudades o en esta zona del país los protege o los apoya o está como detrás de todo el movimiento de los talibanes. Entonces por eso es que tenemos que tener tanto cuidado y por eso es que de pronto es peligroso estar como en estas ciudades o en estas villas, porque la gente al final de cuentas el tema de los talibanes es que lo que ellos profesan en su religión o de una de las características que tienen ellos en su ideología es que quieren que sea el Islam lo más puro posible, y eso incluye pues bueno no
no aceptan otras creencias del Islam, otras variantes del Islam, como por ejemplo los shías. Están los shías y los sunnis, entonces tienen como mucho conflicto dentro de las creencias del Islam. Ahora, si nos vamos ya fuera de lo que es el Islam, obviamente tampoco están muy de acuerdo o tampoco quieren mucho, que digamos, a la gente que tiene otras religiones o a la gente que es atea o agnósticos, y es por eso que es un poquito peligroso. No les gustan los extranjeros tampoco, no les gustan los hombres que no estén que no tengan barba. Para ellos es como no desgracia, es como, pues no les gusta. O sea, al final de cuentas tienen una creencia muy específica en las cosas que para ellos son correctas y las cosas que son una falta de respeto a Dios, a Alá, y es por eso que tenemos que tener, pues siempre estar lo más discretos posibles en este lugar del país, en esta zona. Ahora, aprovechando que estamos hablando de los talibanes y regresando a nuestra historia sobre el hombre que creó a este grupo, remontémonos a la época de finales de los 80s. Para este entonces, Mohammed Omar, quien ya era un importante líder religioso, se unió a los guerrilleros Mujahideen para luchar contra los soviéticos, y durante un bombardeo aéreo en Kandahar fue que perdió su ojo derecho y adquirió la peculiar apariencia con la que sería mundialmente conocido años más tarde. Pero para su buena suerte, solamente perdió el ojo y no la vida, así que al terminar la guerra y después de la retirada de los soviéticos, Omar regresó a Kandahar y se convirtió en un mulá de una pequeña madrasa. Y un mulá es alguien que conoce muy bien el Corán, la literatura y el derecho islámicos, y por lo tanto también puede enseñarlos a otras personas. Así que básicamente Omar se convirtió en un maestro del Islam en una madrasa. Y mientras él estaba metido en una madrasa, los mujahideen, que ya habían expulsado a los soviéticos de Afganistán, ahora empezaban a luchar entre ellos, y el país pasó de una invasión a una guerra civil librada entre varios líderes guerrilleros. En Kabul, por ejemplo, se llevaron a la ciudad entre las patas, bombardeándose unos a otros constantemente, mientras que en otros lugares del país, cada grupo dominó su territorio y lo que quedaba de las carreteras. En el caso de Ahmad Shah Massoud, y de quien ya te había platicado en el video anterior, controlaba con mucha dificultad la capital Kabul y el noreste del país en la zona del Valle de Panjshir ante los ataques de su mayor rival Hekmatyar, otro mujahideen, quien por su parte tenía controlados algunos territorios del sur, y ahora prácticamente todo el país estaba dividido en pequeñas tribus. Amigos, no sé si alcanzan a escuchar, espero, ahorita me voy a callar y les voy a poner el puro audio para ver si alcanzan a escuchar. Se escucha una canción que viene de aquel lado, toda esta villa que está, por eso no sé si lo alcancé a grabar o no, porque de repente no puedo grabar cuando hay retenes de seguridad. Pero bueno, para llegar aquí tuvimos que pasar varios puntos de seguridad y nos cuestionaron ahí al entrar y todo. Y el tema es que aquí es una villa que es de talibanes. Aquí, además de que toda la región está pues llena de gente de la etnia pashtun, hay ciertos pueblos o ciertas villas que sí son específicamente habitadas por talibanes. Esa canción, me decía Madi, esa canción que se alcanza a escuchar es una canción de los talibanes. Es como una canción santa o una canción religiosa, pero que además habla pues de todo el tema de que están peleando y que están combatiendo al occidente y todo eso. No se alcanza a escuchar obviamente la letra, pero bueno, la tonadita él ya la reconoció, y sí me dice que toda esta zona, los pueblitos que están aquí son habitados por talibanes. Me voy a acercar para que puedan escuchar la canción. La guerra de tribus afganas, que se desató durante la guerra civil, dejó muy vulnerable a la gente que no peleaba en ninguno de estos bandos y que terminó siendo víctima de muchas injusticias y abusos que a veces venían de los delincuentes que aprovechaban todo este descontrol, pero otras veces venían de los mismísimos mujahideen. Y mientras todo esto pasaba, Omar seguía predicando en su madrasa en Kandahar sin querer involucrarse directamente en esta guerra civil. Pero poco a poco, presionado por la gente que acudía a su madrasa y que sufría los abusos de los mujahideen, tomó la decisión de hacer algo al respecto. Así que a inicios de los 90s, Omar, junto con otros estudiantes de diferentes madrasas, organizó un importante movimiento para castigar a los mujahideen que abusaban de la población. Y para lograrlo, usó medidas muy radicales y violentas, pero como la gente ya estaba cansada, lo vieron como algo necesario y hasta como una esperanza de estabilidad para el país. Así que muchos recibieron de muy buena gana a este grupo de estudiantes liderados por Omar y los llamaron el Grupo Talibán.
Vamos a entrar a este edificio que, según lo que me platica Madi, es un hotel abandonado. Este solía ser un hotel muy bonito aquí en esta montaña de Kandahar, pero ahorita, bueno, está en ruinas. Puede ver todo destrozado. Y creo que sí podemos entrar, vamos a ver. Todo está destrozado. Los vidrios, los techos. Me? Mexico. Here, in Kandahar, where is Where? In a hotel. your friend? Now where is he? He was there when I last see him, so he must be there in the entrance of the... Show my passport.